Bien, entonces quisiera contarles, como les digo, de esta adquisición de Tripleye por parte de Eaton. Entonces hemos venido unificando el portafolio. Hoy en día vamos a hablar única y exclusivamente de la familia de producto UPS trifásicos, en la cual en pantalla vemos una serie de familias o de subcategorías del producto Eaton, dentro de las cuales voy a resaltar y de la cual nos vamos a enfocar en esta charla en la S3M, que es la que encontramos aquí, en el rango de potencias que iría de 10 kVA a 100 kVA. Se mezclaría o se cruzaría en algunos casos, dependiendo del proyecto, dependiendo de las especificaciones que solicite algún cliente en particular, con las subcategorías 93E y 9355 de Eaton. Estaríamos compartiendo ese rango de capacidades, obviamente cada una en sus proporciones, con sus rangos de capacidades, pero diríamos que estaríamos compartiendo estas tres subcategorías, un rango de capacidades hasta los 100 kVA. Repito, 93E y 9355 con la S3M, de la cual enfocamos este prelanzamiento. Y en adelante, pues las siguientes potencias después de 100 kVA se mantienen las subcategorías de producto Legacy Eaton 93PM, 93PR y 9395P, de las cuales pues ya tenemos, digamos, en el mercado tradicionalmente de Legacy Eaton. Muy bien, hablemos entonces ya particularmente de una serie de características técnicas, de pronto cómo fue concebido este producto S3M y también de pronto quisiera compartir con ustedes la razón por la cual este es el único producto dentro de todo el portafolio trifásico que manejábamos en la marca Triplight. eh, la única serie que se mantuvo, si vieron el mapa anterior, fue la S3M. ¿Ya? El resto fue Legacy Eaton. Resulta que la serie S3M fue concebida, fue diseñada y creada particularmente para atender el mercado latinoamericano. ¿Listo? Entonces está diseñada y vamos a ver a lo largo de la charla las características técnicas que después de un estudio de mercado de varios requerimientos de licitaciones, de proyectos específicos de industria, los diferentes segmentos, en donde nos pedían ciertas características técnicas que tal vez con otros productos no manejábamos y quisimos reunir la mayoría de especificaciones técnicas que son típicas en una licitación o en un proyecto de requerimiento de cualquier infraestructura, ¿ya? Entre ellas, una de las principales era enfocarnos en diseñar un producto supremamente compacto que permitiera reducir el footprint o la huella de piso de estos productos. Hemos visto que en la mayoría de implementaciones el espacio es un factor diferencial a la hora de implementar estos proyectos con equipos trifásicos en estas capacidades de 10 a 100 kVA. Bueno, en realidad en todas las capacidades, pero en la medida que podamos ser más eficientes en la construcción de un producto de equipos trifásicos, pues lo logramos en este caso con la serie S3M al salir al mercado con un producto bastante compacto. Allí vemos, de pronto para darnos una idea, la línea media trazada horizontalmente de color naranja de 1 metro de altura, como todas las capacidades, por ejemplo, por debajo de 30 kVA, no tienen o máximo 1 metro de altura, ¿sí? Y obviamente tanto el ancho como el profundo también permiten que la huella de piso sea muy menor a los diferentes competidores que tenemos en el mercado. Asimismo, vemos las capacidades grandes de 50, 60, 80 y 100, inclusive. Podríamos decir que la de 80 y 100 kVA fácilmente tiene 1 metro y medio, menos de 1 metro y medio de altura, lo cual en varios competidores pues fácilmente tienen que tener un 80 o 2 metros de altura en esas capacidades. ¿Y qué decir del ancho y el profundo? Que fácilmente las de hasta 30 kVA tenemos 45 centímetros de ancho y de 50 a 100 podemos estar hablando de 60 centímetros de ancho. Entonces, de pronto así, digamos, hablado, no se logra ver esa diferencial, pero cuando ya hacemos un plano arquitectónico con medidas a escala, nos podemos encontrar que
estas medidas nos van a permitir optimizar los espacios de diseño de una sala donde vamos a ubicar estos equipos. Y más adelante les voy a contar que inclusive en las potencias de 10 a 20 kVA, ese gabinetico que ven ustedes pequeño aquí a la izquierda, ¿sí? Lo podemos encontrar con opciones de baterías internas, lo cual nos permite aún más la optimización de los espacios porque no tenemos en esas capacidades de 10 a 15 kVA, no tenemos necesidad em, de un gabinete de baterías externo, sino que podemos lograr algunas autonomías eh, considerables o bastante atractivas para el mercado sin tener que recurrir a un gabinete de baterías externo. A partir de 25 kVA en adelante, sí vamos a requerir el banco externo. Sin embargo, también los diseños que manejamos permiten mantener esa reducción de huella de piso. Muy bien. Como les dije, digamos que el tamaño es una de las mayores preocupaciones a la hora de diseñar este producto. Ahí en pantalla pueden ver cómo un equipo de 10 a 25 kVA, de 10 a 15 kVA al lado, en comparación con el tamaño de un rack de 42 U estándar, de una sala de IT o de un network closet, pues básicamente se puede ver la diferencia bastante marcada, ¿no? El ahorro del espacio es importante cuando ahorramos espacio en la adquisición de equipos de protección y respaldo, permitimos, por ejemplo, que haya más espacio para ubicar otros elementos que de pronto son también, al igual que, que los equipos de protección como las UPS, de pronto también críticos. A medida que podemos liberar espacio, por ejemplo, para tableros eléctricos o no sé, para más racks, esto nos va a permitir también ser eficientes en los costos de implementación. Eh, en la medida que somos también más compactos, también hemos implementado sistemas de refrigeración mecánica que permiten que el equipo sea más eficiente a la hora de las pérdidas por carga térmica. De esa manera, con un equipo más compacto, el dimensionamiento, por ejemplo, de refrigeración o de carga térmica a contrarrestar, me estoy refiriendo específicamente al diseño del aire acondicionado del sitio, pues entonces también vamos a tener con un equipo compacto y menos carga térmica, no es necesario sobredimensionar, por ejemplo, el equipo de refrigeración del cuarto donde van a estar utilizándose estos productos. ¿Ya? Adicionalmente, como vamos a ver más adelante en los equipos de 10 a 20 kVA, no comprometemos el espacio con las autonomías usando baterías internas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí entramos con algunas de las características que les comentaba que basadas en estudios de mercado hicimos para que pudiéramos satisfacer muchas de las especificaciones técnicas que veíamos en los pliegos, en los RFPs de las diferentes entidades gubernamentales o privadas que sacaban especificaciones técnicas y que en algún momento, de una manera u otra, con otras líneas de producto, eventualmente teníamos desviaciones técnicas. Van a ver que con todas las especificaciones técnicas que les voy a mostrar aquí, las desviaciones técnicas con un pliego o con un RFP van a ser mínimas. La certificación Energy Star es una certificación muy renombrada, sobre todo en el continente americano, en donde básicamente un ente de tercera parte, no propiamente nosotros como fabricantes, sino que nosotros como fabricante sometemos nuestros equipos, en este caso de la serie S3M, a pruebas y ensayos de laboratorio de un ente externo, en este caso la organización Energy Star, quien se encarga de validar que los parámetros de eficiencia energética para equipos de protección y respaldo UPS, bueno, y para otro tipo de equipos, pero en este caso para UPS, cumpla con ciertos parámetros de eficiencia a determinadas cargas de operación. Y que, sobre todo, que lo que nosotros ponemos en los catálogos o garantizamos en nuestras fichas técnicas, pues efectivamente sea de cumplimiento efectivo. ¿Ya? No es solamente, muchas veces encontramos en el mercado algunas marcas que con nombres de pronto no tan renombrados o no tan reconocidos en el mercado y que pueden armar catálogos a la medida de un RFP o de una licitación pública, pero que a la realidad cuando se van a operar pues empiezan a tener dificultades porque lo que se pone en los catálogos no es la realidad.
Esta certificación garantiza que eventualmente lo que ofrecemos se cumple. ¿A través de qué? A través de pruebas y ensayos de laboratorio que así lo certifican. Entonces, en este caso, está enlazada la certificación Energy Star con los parámetros de eficiencia que ofrecemos en esta línea C3M, que serían del 94% de eficiencia en modo online y del 98% en modo eco. Recordemos que eh, un UPS se puede usar en modo eco, que sería algo así como poner un equipo online en modo interactivo para reducir el consumo de energía. Obviamente esto estaría de la mano de un cliente o un usuario que esté procurando reducir su huella de carbono, tal vez, de reducir su consumo hacia la energía y ser más eficientes. Entonces, para eso existe el modo económico y el reflejo lo vemos aquí con 4 puntos de diferencia en la eficiencia de estar trabajando en modo online a poner a trabajar un equipo en modo económico. Eso tiene sus respectivas ventajas y desventajas. Digamos que una de las ventajas es, la principal es el aumento de la eficiencia y la reducción del consumo. Una pequeña desventaja podría ser el tiempo de transferencia, ya que cuando está en modo eco va a haber un cierto tiempo de transferencia que podría detectarse por alguna de las cargas que estamos protegiendo. Entonces hay que ser también muy cuidadosos a la hora de que alguien escoja usar un equipo de esta serie, ya sea en modo eco o en modo online. Principalmente garantizamos en modo online 94% de eficiencia. Seguimos con el factor de potencia unitario. Finalmente, ya en la actualidad, muchos de los productos de las marcas reconocidas garantizan este factor de potencia unitario, obviamente con las respectivas salvedades, por ejemplo, de rateo de potencia a diferentes alturas. Hay un estándar de derrateo, el cual lo manejamos también en esta serie, que es que hasta 1000 metros de altura manejamos sin derrateo, es decir, que se mantiene el factor de potencia unitario cavidad igual a kilovatios hasta 1000 metros de altura, y a partir de 1000 metros de altura, pues hay una configuración de derrateo dependiendo de la ciudad o de la población donde se vaya a usar el equipo, pues vamos a tener que acudir a esas tablas de rateo en función de la temperatura, en función de la altura sobre el nivel del mar. Eh, Otro parámetro sería la baja distorsión armónica de entrada, de corriente, ¿sí? Entonces estamos manejando parámetros menores o iguales al 3%. Entonces, esta baja distorsión de entrada implica que nuestro producto de la serie S3M impacta en menos de un 3% a la red de un proveedor de energía para que no afecte la forma de onda de ese proveedor de energía. Entonces, a pesar de ser una carga no lineal, que cualquier equipo UPS de entrada tiene un rectificador a base de transistores, IGBTs y demás, podría impactar a la red, pero en la medida que los diseños sean bien implementados, pues podemos reducir en nuestro caso la distorsión hacia la red hasta niveles menores del 3%. Esto también va a permitir que podamos dimensionar, por ejemplo, los cables, las acometidas y los generadores que alimentan nuestras UPS en una proporción casi que 1 a 1. De esta manera, entonces, estamos reduciendo también o aportando a la reducción de costos de implementación. Luego manejamos la capacidad de poder paralelizar UPS, ya sea para condiciones de redundancia o condiciones de suma de potencias, ¿sí? Eh, pero aquí hay un detalle súper importante y diferencial versus algunos competidores. Para equipos en paralelo, cuando vamos a sumar dos UPS, ya sea para redundancia o suma de capacidades, podemos compartir un banco de baterías entre dos UPS, máximo entre dos UPS. Dos UPS de la serie S3M no requerirían, dependiendo de la necesidad y del requerimiento y del diseño que planteemos, no requerirían un banco de baterías cada uno, sino que podemos compartir ese banco. Y ahorita más adelante les muestro un detalle cómo se vería eso, pero en últimas nos permite ahorrar espacio y, por supuesto, inversión. Sigamos con las características relevantes. La capacidad de entrada dual input, ¿sí? Permite manejar no solamente niveles de redundancia, sino que una configuración
de pronto poco típica del mercado, pero que le llamamos tal vez una serie redundante. Entonces, con el dual input, en la mayoría de los casos, pues el dual input nos sirve para manejar doble entrada de alimentación, es decir, una entrada para el rectificador, una entrada para el bypass, donde podemos tener en la entrada principal, perdón, ¿hay alguien con una pregunta? Ok. Si hay preguntas, les recuerdo, pueden por favor ponerlas en el chat. Al final vamos a hacer una sesión de responder estas preguntas. Y les agradezco a todos silenciar sus micrófonos. Bueno, entonces seguimos con la doble entrada. El dual input nos permite manejar entradas dual input para poder manejar, por ejemplo, eh, entrada del proveedor de energía comercial, la entrada principal y la entrada de una fuente alternativa como un generador diésel o cualquiera de estas alternativas, energías alternativas como solares eólicas en la fuente secundaria. O inclusive, como les decía, armar una solución redundante en donde en la entrada principal tenemos la red comercial y en la entrada secundaria o en el dual input podemos poner otra UPS en cascada de tal manera que aumentamos los niveles de confiabilidad y redundancia en una solución que así lo necesita. ¿Ok? La distorsión armónica de salida. Recordemos que hay distorsión armónica, como lo vimos en el slide anterior, de entrada, que tanto afectamos con nuestra UPS a la red, pero también hay un parámetro que es la distorsión armónica de salida, que tanto nuestro equipo se dejaría afectar por cargas que inyectan armónicos a una fuente de energía C. Entonces, el inversor de nuestra UPS es lo suficientemente robusto como para tener una distorsión armónica de voltaje de salida menor al 2%. ¿Ya? Entonces, esto permite que seamos más robustos hacia las cargas de data center o computacionales, que típicamente son cargas que son fuentes switchadas y generalmente son conocidas por inyectar bastantes armónicos a las UPS y por lo tanto distorsionar la forma de onda. Entonces, en este orden de ideas, la forma de onda no se deja distorsionar tanto, siempre y cuando la instalación eléctrica, obviamente, esté en óptimas condiciones. Bueno, en términos de paralelismo, manejamos capacidad de paralelo hasta 6 unidades. Ahorita vamos a ver los grupos, pero vamos a segmentar esta familia de producto S3M en dos grupos, de 10 a 20 kVA y de 25 en adelante. El primer grupo de 10 a 20 kVA se permite paralelar hasta 4 unidades, mientras que el grupo más grande de 25 a 100 se permite paralelar hasta 6 unidades para sumar capacidades o inclusive para hacer configuraciones redundantes. Veamos esta característica, el rango de voltaje. El rango de voltaje a la entrada es una característica supremamente ganadora para efectos obviamente, de licitaciones, pero sobre todo para demostrar la optimización en este parámetro, proteger la vida útil de las baterías y ampliarla en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Las baterías son un consumible dentro de las UPS y las baterías están sujetas, por ejemplo, a aspectos relevantes del sitio como la temperatura de trabajo, que ya todos sabemos que la temperatura de trabajo en un cuarto debe estar por debajo de los 25 grados centígrados o por debajo inclusive de los 22 grados centígrados para que la temperatura de operación de las baterías sea menor a 25 grados centígrados. Ahí es donde se garantiza la vida útil de un fabricante de baterías. Pero en la medida que yo con mi UPS pueda evitar que tenga múltiples entradas a baterías, es decir, que ante una variación de la red eléctrica pequeña, no tan grande, una variación que está dentro de estos parámetros, por ejemplo, del más menos 25%, que el equipo no entre a trabajar en baterías. Por lo tanto, en la medida que si el equipo no entra tantas veces a baterías, reducimos el ciclaje de las baterías. En general, la vida útil de la batería realmente está dada por ciclos de baterías. Por favor, me ayudas, Giovanna, si tienes el control para silenciar a los micrófonos. Gracias. Em, el ciclaje, la vida útil de las baterías en realidad está dada por ciclos de baterías. Entonces, más que por tiempo,
Jason, por Jason, creo que por error de silenciar. ahí está. Gracias, gracias. Es que creo que me silenciaron inclusive a mí también. Ok, estamos ahí en línea, ¿me escuchan? Sí, claro y fuerte. Perfecto. Muy bien, entonces, en la medida que la red eléctrica varía y nuestro equipo, además de tener un rango básico digo básico como preconfigurado de más o menos 25% a full carga, inclusive cuando la carga de un equipo de esta familia S3M, y por eso digo que es un diferencial, cuando la carga esté por debajo del 70%, el rango negativo de esta ventana de voltaje se amplía hasta menos el 40%. Quiere decir que casi que podríamos decir que pase lo que pase en la red, siempre y cuando sean variaciones, no cortes completos, podríamos estar reduciendo los ciclos de baterías y de esta manera ampliar la vida útil de las baterías. Significa que si la vida útil de baterías típica que usamos nosotros está entre 3 y 5 años, podría inclusive alargarse hasta los 6 años con esta reducción de ciclaje de las baterías. Bien, eh, veamos entonces cómo es la interfaz, de pronto las opciones de interacción de un equipo S3M con el administrador, con el operador, con el cliente en general. Tenemos dos opciones. Una es la interfaz gráfica local, el HMI, un display, digamos, un display inteligente touch screen con absolutamente todas las opciones de configuración, lectura de parámetros en tiempo real, lectura de eventos actuales e históricos que se pueden consultar a través de esta pantalla y absolutamente toda la medición de parámetros relevantes para la operación de estos componentes. Ejemplos de variaciones, por ejemplo, que podríamos ver en el display y poder identificar si esa variación corresponde a algo que represente un riesgo inminente y poder también tomar acciones de forma más proactiva, ¿no? La administración de red que tenemos disponible la podemos hacer a través de dos opciones. Los protocolos de monitoreo Modbus RTU o los diferentes, digamos, protocolos integrados Modbus RTU que podríamos clasificar o llevar a un sistema de monitoreo que maneje este protocolo Modbus. Muchas veces en la industria o en algunos ambientes se usa mucho este protocolo, pero en su defecto para la mayoría de cuartos de data center o de IT que usan protocolo SNMP estándar, usamos la tarjeta de comunicaciones Webcard LX Mini, que es la que aplica para esta serie de productos S3M. Entonces, es una opción para convertir un producto S3M en un elemento activo dentro de la red. ¿Listo? También dentro del display o dentro de la parte frontal del equipo manejamos un botón de apagado remoto, el Emergency Power Off, el EPO, también conocido como el EPO, localmente en la parte frontal disponible para que una persona ante una situación de emergencia pueda manipularlo y evitar que el equipo se convierta en una fuente o conato de emergencia. Y a la vez que está al frente opcional disponible, podemos tenerlo también en la parte posterior a través de un contacto seco del cual se puede llevar a un obturador que esté dentro de la ruta de evacuación. En ambos casos, solo es una opción para operar en situaciones de emergencia, tipo incendio, tipo terremoto, cualquier cosa de emergencia que implique que se deben anular las fuentes de energía. Y del lado del monitoreo SNMP estaría una gran variedad de sensores ambientales que nos permiten tomar lecturas, por ejemplo, de la temperatura del cuarto, de la humedad relativa que hay en el cuarto en algunos casos. Inclusive podemos traer lecturas de algunos parámetros de contactos secos de algún actuador que esté por ahí cerca a la UPS y poderlo reportar dentro del software de la máquina.
Aquí en breve una imagen de cómo se ve el display HMI, donde podemos tener a la mano izquierda los 4 LEDs de estado, 4 LEDs que nos permiten de manera intuitiva, simplemente con el color del estado en el que esté funcionando el equipo, pues básicamente 4 estados principales, que sería online, bypass, baterías y en falla. Es como los 4 principales estados, pero obviamente está el diagrama interactivo de la UPS que nos permite también identificar cuál de los módulos está operando o no operando y podemos picar en cada uno de ellos simplemente con un clic, con un touch clic para identificar las variables de corriente, voltaje, frecuencia, potencia y demás que quisiéramos ver de manera inmediata frente al equipo. Bien. Otra característica que tenemos relevante para mejorar la experiencia de operatividad de un producto de esto. Recordemos que estamos hablando de un equipo trifásico que va a atender cargas en su mayoría de misión crítica, tipo data center, tipo IT, de cuartos de telecomunicaciones, en fin, cargas críticas, ¿de acuerdo? Este producto no está diseñado para atender cargas industriales, cargas no IT. Entonces, de ahí que entonces, si vamos a atender cargas de misión crítica, es muy importante que manejemos los tiempos de operatividad, los tiempos de, por ejemplo, de reparación en caso de una falla. Y para eso, entonces, tenemos un sistema que permite que reduzcamos un concepto que se llama el MTTR, que básicamente es el tiempo promedio entre reparaciones, o el tiempo promedio que dura una reparación, pasar de tiempos de reparación de horas a pasar a un tiempo de reparación fácilmente de 30 minutos. ¿Ok? ¿Cómo lo logramos? Básicamente con la construcción interna a través de módulos, ¿sí? Entonces, un equipo de 10, 15 o 20 kVA tendrá un módulo completo, compacto de esa capacidad. Si llegásemos a necesitar un negocio, un proyecto en el cual tengamos que recurrir a tiempos de respuesta cortos de solución, pues habría que contemplar la adquisición de estos módulos para tenerlo listo para el reemplazo. Entonces, de tal manera que uno tenga el módulo de reemplazo listo y a la hora de un fallo, simplemente, repito, tener un tiempo de reparación muy corto en comparación de cuando el equipo no está construido de esta manera y tenemos que empezar a intervenir tarjeta por tarjeta para encontrar la tarjeta, primero que todo, dañada y luego para hacer las diferentes reparaciones y reemplazos. Entonces, esta construcción nos permite reducir el MTTR en los equipos. Adicionalmente, el botón de arranque en frío, recordemos que normalmente para situaciones de emergencia, cuando no hay red pública disponible para encender el equipo, al menos para probarlo, pues tenemos un botón de arranque en frío que nos permite encender el equipo, probarlo, aunque no haya energía de la red de la calle. En la parte de atrás, pues aquí hay una breve descripción, cómo está compuesto el equipo, los diferentes componentes que tiene. Solamente aquí quisiera resaltar que el equipo cuenta con, en la parte inferior, posterior, toda la sección de conectividad del equipo de potencia, tanto entrada como salida, con sus respectivos dual input. Es decir, tenemos las borneras de entrada para conectar tanto la red principal como la red de bypass y las respectivas borneras de salida con energía trifásica con neutro y tierra, es decir, 5 cables de entrada, 5 cables de salida. Tenemos los diferentes interruptores termomagnéticos de protección, tanto para la entrada como para el bypass, así como para la salida, y también integrado un interruptor o un breaker de mantenimiento mecánico incluido dentro del equipo. Muchas veces otros fabricantes no integran ese breaker de mantenimiento y entonces tenemos que recurrir a diseñar un tablero de mantenimiento para cuando vamos a hacer servicios justamente de mantenimientos preventivos y demás. Con este breaker de mantenimiento integrado entre la máquina, podemos hacer maniobras de mantenimiento sin tener que parar la operación del cliente. Veamos entonces aquí un poco de los rangos de capacidades que manejamos, de 10 a 20 kVA. Tenemos
una variedad de modelos. Miremos así rápidamente, de 10 kVA tenemos 4 modelos disponibles, dentro de los cuales la variabilidad entre estos 4 modelos de 10 kVA justamente está en las opciones de autonomía. Ahorita les voy a mostrar ese detalle. Lo mismo en 15 kVA tenemos 3 modelos disponibles y en 20 kVA 2 modelos disponibles. Aquí una especificación de los 9 modelos que tendríamos. Entonces, el detalle de tener en el mismo footprint del equipo, sin tener que recurrir a banco de baterías externo, estas 3 opciones. Yo puedo tener el de 10 kVA con 4 minutos de respaldo, que sería el terminado en 1B. El terminado en 2B tendría 9 minutos de respaldo, y estoy hablando de características al 100% de la carga, es decir, con la máxima utilización de potencia del equipo a la salida. Entonces, la opción 1B me da 4 minutos, la opción 2B me da 9 minutos y la opción 3B me da 20 minutos. Entonces, aquí resalto el hecho de que sin tener que recurrir a banco de baterías externo, puedo, dentro de un gabinete de UPS muy compacto, miremos las medidas acá, 25 centímetros de ancho, 90 de profundo y 87 de alto. Un equipo realmente compacto en el mercado. Y que dentro de ese pequeño, compacto tamaño podamos tener 20 minutos de respaldo a full carga en 10 kVA, esto es un equipo con especificaciones bastante ganadoras en pliegos. Lo mismo ocurre, bueno, tendríamos la opción de no tener el NIB, significa No Internal Batteries, que entre otras cosas, cuando al final veamos lo que tenemos disponible, todo este prelanzamiento, entre otras cosas, aquí hago paréntesis para hacer la publicidad y la propaganda, que nuestro equipo de siglo XXI, nuestro cliente, nuestro mayorista siglo XXI, recién va a tener en pocos días la llegada de un inventario de equipos de esta serie, dentro de los cuales nos preocupamos por traer las opciones NIB, es decir, para que podamos configurar los bancos de baterías de acuerdo a cada necesidad particular. Es decir, aquí quiero hacer énfasis. Las opciones NIB que vamos a tener disponibles en inventario, las podemos convertir en un 1B o en un 2B o en un 3B, simplemente ajustándonos a un negocio en particular, a una licitación en particular. Si nos están pidiendo 4 minutos, pues ¿para qué voy a comprar un 3B? Y lo propio al revés, si nos están pidiendo 20 minutos, pues simplemente hablo con siglo XXI, nosotros parametrizamos digamos, hacemos la configuración para que intervengamos con las baterías para convertir el NIB en un 3B o en un 2B o en un 1B. ¿De acuerdo? Lo propio pasa con el de 15 kVA. Lo que pasa es que en el de 15 kVA ya solo existe la opción 2B o 3B o el NIB. Y en 20 kVA, justamente, y esto es entendible de acuerdo a que los 3 equipos tienen el mismo tamaño, pues en la medida que aumento la potencia se me reduce la posibilidad de que con más baterías tenga ciertos tiempos. Entonces aquí en azul resalté los mejores tiempos que podemos tener con las 3 opciones. En 10 kVA podemos llegar hasta 20 minutos, en 15 kVA hasta 13 minutos y en 20 kVA hasta 7 minutos, lo cual sigue siendo una mejora o un diferencial respecto a muchos competidores. La serie S3M, ya aquí partiendo por el segundo grupo, que sería el de 25 a 100 kVA, ya aquí de 25 a 100 kVA, sí o sí, nos tocaba banco de baterías externo. Aquí es muy importante entonces los modelos disponibles: 25, 30, 50, 60, 80 y 100. ¿Okay? Ahí están la pareja de 25 y 30, comparten el mismo tamaño. La pareja de 50 y 60 también comparten un tamaño intermedio. Y la pareja de 80 y 100 comparten un tamaño más grande. Sin embargo, aunque sea más grande, como vimos al principio, es mucho menor que cualquiera de los competidores en esas capacidades. Son equipos monolíticos, pero de construcción modular para satisfacer las necesidades que les comenté de reducir los MTTRs. Quiero decir que el de 50 y el de 60 tienen quizás 2 módulos y los de 100 pueden tener hasta 3 módulos internamente, de tal manera que nos permiten esa reducción o esa reparación en tiempo menor. Aquí resaltar nuevamente la característica de que un equipo, más bien, cualquier equipo de la serie S3M, en cualquiera de las capacidades de 10
o hasta 100 kVA, si hacemos un paralelo de 2 unidades, repito, muy cuidadosamente diseñado y adaptado a un requerimiento específico, podemos compartir un banco de baterías para las 2 UPS. Entonces, obviamente ahí tengo que ser consciente cuál es el tiempo de autonomía que el cliente espera y cuál es el tiempo de autonomía que se espera tener con la redundancia en función del paralelo, en función de si ese paralelo es para redundancia o si ese paralelo es para suma de potencias. De ahí que vamos a calcular el banco de baterías compartido. Pero con esta solución se reduce el tamaño en considerables opciones. Aquí un resumen entonces de la propuesta de valor en términos de modelos que ofrecemos. En el primer grupo de 10 de 10 a 20, aquí sería la de 25 estaría más en el segundo grupo. El primer grupo de 10 a 20 con opciones de baterías internas, pero a partir de 25 hasta 100 con baterías externas. Aquí hablo un poco del resumen de las aplicaciones en donde estamos enfocándonos con este tipo de equipo. Aplicaciones, como les decía, de data center, de cuartos de IT, de pronto de todas las aplicaciones, posibles aplicaciones de computación del borde o edge computing que están siendo implementadas por muchos de los proveedores, por ejemplo, de telcos, que están implementando soluciones remotas, digo remotas en diferentes ciudades, pero distribuidas más bien en diferentes ciudades, lo que compete al concepto de computación del borde. Muchas veces soluciones containerizadas donde internamente se manejan condiciones ambientales muy apropiadas y similares a las que manejaríamos en un data center tradicional, y por eso en esas aplicaciones podríamos implementar los equipos de la serie S3M Dayton. Aquí resumimos un poco también los estándares de fabricación y de cumplimiento a nivel internacional, por supuesto el Energy Star como primera medida. Estos equipos cumplen con la UL 1778, que es la norma de seguridad para UPS más solicitada a nivel, al menos de América. Por supuesto, hay una certificación a nivel Colombia que muchas veces también se toma como referencial para Ecuador, que es el reglamento RETIE. Y bueno, aquí tenemos las diferentes certificaciones que cumplimos con total tranquilidad de que son emitidas y, digamos, auditadas por organismos de tercera parte. Digamos que por último, vamos, antes de pasar a la serie de preguntas, a invitarlos a que cualquier información que se desplegó en esta presentación la puedan consultar online en nuestra página web. Tenemos una página bastante interactiva donde nos permite seleccionar a través de una pequeña checklist de preguntas cuál es el producto que mejor se acopla a una necesidad. Y también tenemos una herramienta para calcular los tiempos de respaldo y en función de determinada carga poder entender si, en el caso de los NIB, cuántas baterías internas debo integrar, o en el caso de los que no tienen banco de baterías internos, sino que podemos o tenemos que recurrir a un banco externo, pues cuál sería el banco adecuado para construir o para comprar directamente en nuestra marca. Entonces, herramientas de cálculo, herramientas de soporte, nuevamente la invitación y digamos que para que entiendan que tenemos un equipo de soporte en Ecuador directamente con mi compañero Wilson Quintana. Y por supuesto de este lado también desde Colombia conmigo pueden tener el aporte y el soporte para configurar una solución de pronto que no haya quedado clara en esta presentación. Dejo el espacio abierto para hacer cierre. No sé si Wilson, Diego o Johanna vamos a hacer alguna actividad de cierre, pero antes me gustaría ver si Sí. tenemos preguntas en el chat, alguien que quiera compartir algo.